Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para vos que estás del otro lado y que elegiste un momento del día para escuchar Contragolpe Box. Hoy tenemos un episodio muy especial, el episodio número 4 en este 2023 ya. Increíble, estamos muy felices junto a mi compañera Irene Deserti, que más adelante la vamos a escuchar, que ha preparado un material para otra de nuestras secciones, el Puchimbal de Palabras, muy interesante y muy divertido, así que estén atentos porque ella lo va a presentar, pero el próximo episodio se va a dar la resolución del juego. Y ahora sí, voy a darles paso para que escuchen la presentación de esta sección muy especial. Jessica e Irene ponen contra las cuerdas a los y las entrevistadas para sacar las declaraciones que querías escuchar. En el clinch, entrevistas de alto impacto. Hoy vamos a charlar sobre las convenciones del boxeo, las convenciones boxísticas, esos lujosos eventos que vemos en las redes sociales, que muy poco o nada se han visto a través de la televisión, pero sí por medio de la gráfica. Esos espacios donde uno quiere ir, quiere viajar, sacarse una selfie con tu boxeador o boxeadora favorita. Esos espacios donde se discuten las posiciones en los rankings, quiénes van a pelear por títulos por las determinadas organizaciones que rigen al boxeo internacional, llámese Asociación Mundial de Boxeo, Consejo Mundial, Organización Mundial o Federación Internacional, como los 4 organismos principales y reconocidos desde hace muchos años. Y para conocer un poco más, porque no sabemos realmente si el fanático o la fanática de boxeo sabe bien de qué se trata una convención de boxeo, invitamos a nuestro presentador del programa, Osvaldo Príncipe. Osvaldo, queremos saber qué son las convenciones. Hola Jessica, un saludo para Irene, para toda la gente, para la audiencia de estos encuentros que ustedes llevan tan bien y ya en la temporada 2023. ¿Qué es una convención de una organización de boxeo? Es algo que se metió en nuestra mente, en nuestra información y en nuestra cabeza allá cerrando la década del 70, cuando el Consejo Mundial de Boxeo comenzaba a popularizarlas por el mundo. Era un encuentro de los grandes popes de la industria del boxeo con los dirigentes del boxeo y que tenía como jornada estrella cuando los clasificadores, los que componían los viejos y creíbles rankings del mundo a través de mérito del boxeador, se reunían y ahí salían las grandes noticias que por entonces las agencias noticiosas, estamos hablando de un tiempo donde aún el fax no estaba en circulación y menos las redes, etcétera, etcétera. Era esperar el cable informativo y donde salían las noticias que todos los países esperaban de sus favoritos en las trabas reglamentarias. Yo recuerdo como pomposa aquella del 90 del Consejo Mundial de Boxeo. Nombro las del Consejo porque el Consejo abrió la puerta, popularizó y creo que hasta le dio una jerarquía de super evento, de super meeting a este tipo de encuentros. Digo aquella del 90, cuando Julio Ernesto Vila, el clasificador de Sudamérica, le ganaba a los ingleses la posición de locomotora Castro sobre la de John Mugabe, el ugandés que estaba radicado en Inglaterra, para pelear con Terry Norris. Te diría que esa es casi la contratapa, si hay que hacer una historia y relación de las convenciones por el boxeo argentino. Un gran meeting del boxeo que fue creciendo, aquello de los empresarios, los promotores con los dirigentes, con las conveniencias a discutir de una parte con la otra, fue agregando espectacularidad, show, aparición del periodismo, aparición de los aficionados, cambio de sedes
fue ya un producto para los grandes hoteles que pusieron a disposición de todo el mundo las habitaciones para hacer congresales, para hacer vedores, para asistir a las galas, para asistir a las noches de talento, donde se familiariza mucho, y donde también hay, hoy por hoy, a esta altura del 2023, después de lo visto en el 2022, una porción para las novedades reglamentarias y para la gran puja que tiene este deporte, donde la arista del espectáculo a veces le dobla la mano a la conveniencia reglamentaria y donde a veces el negocio y su gente le gana la parte dirigencial porque muchos artículos, sobre todo aquellos que son los fantásticos y los fabulosos de los puristas del boxeo, hoy no ligan con todo lo que tiene que ver con la parte industrial y del espectáculo del gran negocio del boxeo, y allí se litiga y se busca llegar a un acuerdo. Hoy por hoy es algo así como una feria popular con lugar para todos, hasta para los aficionados y los cazafotógrafos y los cazautógrafos y los cazacoleccionistas, que también un poco persiguen a los boxeadores, que saben que ahí son invitados VIP y que están a disposición de todos, de los dirigentes, de los aficionados, de los promotores, etcétera, etcétera. Y es ideal para presentar todo esto en una rápida síntesis de programas de televisión. A mí me ha tocado en TNT Sport participar en convenciones FIB, en convenciones CMB, que son las más pomposas, y en las convenciones AMB, que son las más familiares, donde está la cercanía y la afinidad muy cercana entre los componentes en distintos sectores de la familia del boxeo. Y siempre es muy bueno que el periodista marque que es bueno tener una familiaridad, pero esa familiaridad que no indique que se sepulta la postura de crítico que tiene el periodista ligado a este deporte que envuelve a las asociaciones que presentan este tipo de convenciones. Ese es para mí, no digo una síntesis porque soy larguero y espero no haber cansado, pero todas las aristas que tiene y cómo va creciendo y cómo va cambiando una convención de las asociaciones, organizaciones mundiales de boxeo que se han convertido en una gran feria de este negocio. Es importante saber que no cualquiera tiene el acceso a una invitación, pero sí uno puede pagar una entrada, ¿verdad? ¿Es así? Si yo, fanática del boxeo, quiero ir, pago mi entrada y puedo entrar. Exacto, yo como periodista generalmente pago mis boletos, siempre pagué mis boletos, excepto la última vez en la Asociación Mundial de Boxeo, que fui extrañamente invitado, no sabía por qué, pero fui distinguido, fue premiado, entonces se me hizo todo como un combo sorpresa que yo no conocía. En lo personal siempre pagué mis boletos, primero tenía descuento en los hoteles, el periodista generalmente tiene descuento, digo mis vivencias, ignoro si otros tienen distintas ventajas o no tienen ninguna ventaja, y en algunas oportunidades la organización cuando se retira tu tarjeta de crédito del checkout del hotel, te dice no, su paga de hotel ha sido una invitación de la entidad. A veces pasa, a veces no. Mientras no cree compromiso de opinión y eso no marque una dependencia, una atadura, no me parece algo que vaya contra la moral y la ética del periodista. Yo un par de veces recibí las cortesías cuando dice su tarjeta no tiene cargos y bueno, me fui silbando bajito, pero Agradecido. siempre he pagado mis boletos, excepto la última vez que como se me dio una mención, se me hizo como una sorpresa y se me envolvió en algo que me llamaba poderosamente la atención, ¿por qué tanto interés con mi presencia? Bueno, ahora ya que nombramos esto de la última vez, hubo las últimas convenciones en 2022, que también quiero aclarar para la gente, para los que no saben, estas reuniones duran más o menos entre 3 o 4 días,
donde se realizan también diferentes como encuentros, subencuentros dentro del gran encuentro, y se charlan los diferentes temas, ¿no? Como, bueno, las peleas que se van a realizar, los títulos, los promotores, ¿no es cierto?, ahí que discuten, y bueno, las posiciones de los rankings y demás. Y en esta ocasión hubo algunos temas centrales, tanto en el Consejo como en la AMB. Estamos hablando también del 10x10 en las tarjetas nuevamente, por el lado del Consejo, ¿no? Lo que tiene que ver con la situación de aquellos deportistas rusos involucrados en medio de la guerra con Ucrania, cómo se va a abordar esa cuestión en los rankings, cómo se los va a valorar, que ahí hubo disidencias entre un organismo y otro, ¿no? También volvemos nuevamente al tema del boxeo olímpico, en realidad un tema que nunca se fue, está muy latente. ¿Qué va a pasar, no es cierto?, con ahora la AIBA, que se convirtió en la IVA, aquellos problemas, ¿no es cierto?, que nacieron, que se salieron a la luz, mejor dicho, a partir del 2016, cuando se realizaron los Juegos Olímpicos en Río, donde hubo mucha corrupción y quedó en clara evidencia. De ahí hubo grandes cambios. Bueno, de eso se trató. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo van a tratar, no es cierto?, cada organismo, qué postura va a tomar, ¿no?, respecto al tema. Y queríamos que nos cuentes un poco, ¿no es cierto?, cuál ha sido tu observación respecto a los temas que se abordaron, y tu pensamiento crítico respecto a esos temas abordados. Creí que nunca iba a estar involucrado en levantar una mano para dar una opinión sobre las posturas de la prensa en la ligadura del boxeo hacia la guerra de Ucrania y de Rusia, que fueron dos temas tratados en modo totalmente distinto y que hace a las tradiciones que han tenido sobre los tiempos de guerra y los tiempos de apartheid la Asociación y el Consejo Mundial de Boxeo. Nosotros seguimos todo aquello que fue el no a Sudáfrica del Consejo Mundial de Boxeo por los tiempos de apartheid y de Mandela en prisión, cuando el Consejo Mundial de Boxeo quitó toda chance de peleas mundialistas en Sudáfrica y marginó a los peleadores sudafricanos de los rankings, mientras que la AMB los mantenía y mantenía la actividad en Sudáfrica. Argentina tenía en ese momento un gran trato pugilístico con Sudáfrica, se había gestado desde los 70, desde los tiempos de Víctor Galíndez, con Pierre Fury, con Richie Kate, y se fue avanzando a los 80, que ahí fue donde estuvo el gran fuego y la gran disidencia del mundo y de las organizaciones. Y recuerdo algo ligado a que la Asociación Mundial de Boxeo había habilitado una pelea mundialista de Ubisaco en Boputa Satguana, que no es Bob Satguana, hay un par de consonantes de diferencia, son dos regímenes independientes, pero de manejo sudafricano, donde Ubisaco iba a pelear con Brian Baronet por el Campeonato Mundial de los Welter Juniors, y debió ser Cancillería Argentina a través de Porta, del rugby, de Hugo Porta, No importa. quien le dijo a Tito Lecture, saque a Ubisaco de esa pelea por la cuestión del protocolo también y la posición de Argentina en el apartheid y la situación comercial y la situación de postura de la República Argentina de no tener la relación con Sudáfrica en tiempos de apartheid. La Asociación Mundial de Boxeo habilitaba esa pelea y fue la Cancillería Argentina la que le dijo no a Ubisaco a pelear con Brian Baronet. Se produce después, en aquel tiempo, el Consejo Mundial de Boxeo, no a Sudáfrica, la AMB sí a Sudáfrica. Había consagrado a Gary Coetze, que murió hace días, el campeón mundial pesado de la mano biónica, el campeón blanco, que murió en las últimas semanas, el hombre que había batido a Leon Spinks en una vuelta, entre tantas victorias resonantes, a lo que llegaba todo esto, y en los 80 también Falucho Laciar había ganado el campeonato mundial en Johannesburgo. Ya había un concepto
totalmente opuesto y totalmente enfrentados entre el Consejo y la AMB, década del 80. Entramos a la pospandemia con la guerra Ucrania-Rusia. La AMB abre fiscalización en todo territorio de Rusia y abre clasificación en sus rankings y el respeto de sus campeones rusos, manteniendo sus diademas. El Consejo Mundial de Boxeo, que no tiene campeones mundiales rusos, no habilita la clasificación de los rusos en sus rankings y no habilita fiscalización de boxeo en territorio ruso mientras dure la invasión a Ucrania, y toma parte a favor de toda decisión deportiva de Ucrania. Estuvo Alina, que es la representante del boxeo ucraniano en el mundo profesional, en la convención del Consejo, y presentó un documental de cómo fueron bombardeados los gimnasios ucranianos por los ataques rusos. Entonces, lo que nunca pensé en mi vida, que iba a tener que hacer una conclusión de guerra después de participar en 2 convenciones. Mis convenciones son no a la fiscalización del boxeo en Rusia, total ayuda al boxeo en Ucrania, por la gran relación que hay en las convenciones y que hubo siempre con Vitaly Klitschko, el alcalde de Kiev, con ambas organizaciones. Y sí, en disidencia con el Consejo, yo habilito la clasificación de boxeadores rusos que son ajenos a la decisión de Putin a pelear por sus coronas en distintos puntos del mundo, pero soy totalmente opuesto a la aceptación y fiscalización de boxeo en Rusia. Ese fue un tema. Sí. Nunca pensé que iba a tener que tener opinión y postura de guerra, y me pregunté si estaba capacitado para hacerlo, e hice quizás una conexión de información más corazón y relación con toda nuestra gente de boxeo tan querida y tan amable con nosotros, los Klitschko, Usyk, Lomachenko, que no vamos a decir amigos porque no los podemos tildar así, pero sí conocidos queridos que siempre nos trataron tan bien. Y la restante es el boxeo olímpico. El Comité Olímpico Internacional, que no quiere una sobrevivencia de 1 miligramo de AIBA ni de IVA, su ente sucesor por el mundo, ve con mucho desagrado cómo la AMB comienza esta alianza con la IVA, integrada por mucho capital ruso, por mucho solvente ruso, de origen que al menos yo ignoro y que aparentemente parte del COI no, y en vez de buscar una solución para recuperar el boxeo después de París 2024, está aliando todo lo ruso para buscar una fórmula de cómo inventar un nuevo boxeo único, como se le llama a esta Un mezcla solo de boxeo. profesional con amateur, que a mí me parece una aberración y que aconsejo a todos los maestros de boxeo que tienen chicos en sus gimnasios jamás mezclar un amateur puro con estos integrantes del boxeo único. eh, Van ya desechando la chance de posibilidad que tengamos boxeo olímpico en Los Ángeles 2028. El Consejo va con su vieja teoría tradicional del boxeo de caretas, 3 rounds de 3. No es claro si mezclar profesionales o no, no tiene definición, y esa postura timorata merece ser objetado. Es muy light y ninguno va al hueso de llegar al alemán Bach, al presidente del Comité Olímpico Internacional, que fue el hombre que pancó muchísimo al doctor Wu, al taiwanés, último integrante de AIBA, vital para la marginación de AIBA y la investigación de corrupción en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Bach apoyó permanentemente a Wu, nunca dio una explicación del por qué, y las decisiones de Wu en Olimpismo de Río y la degeneración, a mi entender, en mi concepto, de esta mezcla de profesionales con amateurs, determinó un desinterés
y un punto decreciente del boxeo olímpico que ya no tiene caras que nos puedan sorprender, porque todos conocemos al 75% de los que van a pelear. Profesionales AIBA, profesionales de calle, profesionales comunes. El boxeo olímpico perdió la seducción y la sorpresa de la figura fresca que del día a la noche se consagraba en la gran esperanza. No veo políticas contundentes y terminantes, ni en uno ni en otro, para decir que podemos sostener una tibia esperanza para que en Los Ángeles 2028 tengamos boxeo olímpico. Es una pena, ojalá que alguien lo pueda revertir, pero me estás pidiendo conclusiones y te doy mis conclusiones personales. Excelente, Osvaldo. Da la sensación también, mientras te escuchaba, pensaba, de que hay una desprotección, ¿no?, del boxeo olímpico, de que aquel boxeador amateur que sueña con poder llegar a un juego olímpico queda totalmente desprotegido y sin respuesta, porque si los organismos que rigen el boxeo a nivel mundial y a nivel local, porque en Argentina tampoco hay establecido nada, una postura, tampoco, no hay ni presidente todavía, creo, en la Federación Argentina de Boxeo. Entonces, ¿quién los va a defender? O sea, ¿quién va a defender el boxeo olímpico? ¿Quién va a hacer algo? ¿Quién va a tomar las riendas, no? Como que da a pensar todas esas cosas. Porque, bueno, yo que lo he vivido y usted también con lo largo de los años, el poder llegar a un Juego Olímpico es lo máximo. Lo escuchábamos a Mariano Carrera en entrevista con usted también, hablando sobre lo que fue su estadía, ¿no?, en la selección, ¿no es cierto? Estar con Saverio Fuentes, poder llegar allí a Sydney en el 2000. Esas son cosas que no se las olvidan nunca, y toda la mística que envuelve al boxeo olímpico. A mí es un tema que particularmente me da mucha pena, y con respecto a lo que es también con los deportistas de Rusia, hay un poco que es lo que hablábamos siempre, tanto con Ire como con algunos colegas. Uno tiene como la doble sensación, igual opino igual que usted, de que no somos experimentados en temas bélicos, entonces es muy difícil poder tomar una postura, pero sí desde lo deportivo y poniéndose quizás en la piel del deportista, medio injusto que lo retiren o le saquen la posibilidad de estar rankeado o ser considerado por su deporte, porque no tiene nada que ver con la decisión de un presidente. Pero bueno, da para largo, ¿no? El tema. Es que en las mayorías de las ligas los deportistas fueron excluidos. Creo que en el boxeo profesional, que ya te digo, para mí llega de mucho esfuerzo para llegar al lugar que están. Por ejemplo, Dimitri Bivol, que es un hombre que ya vive y tiene prácticamente su vida hecha en los Estados Unidos, es un aportante a Estados Unidos, Beterbiev, etcétera, etcétera. Después de tanto esfuerzo, creo que por la decisión de alguien, al que quizás ellos puedan votar o no en una justa democrática, por la decisión de alguien de declarar una guerra, no tienen por qué pagar el plato roto. Creo que se subieron muchos a la decisión que tomó FIFA, de excluir a Rusia y también el COI de Japón 2020, pero son circunstancias que dan, una cosa es el territorio, otra cosa son los gobiernos y otra cosa son los atletas y otra cosa es el boxeador. El boxeador es un atleta sacrificado Sí. distinto a todos los otros atletas. Es una raza aparte, totalmente de acuerdo. Aparte, totalmente. Para concluir con nuestro tema de hoy, la última pregunta que nos gustaría por ahí dejarle, y también dejarle a la gente como para pensar un poco, aquel fanático que sigue asiduamente al boxeo. ¿Crees que se cumplen aquellas cuestiones que se hablan en las convenciones, aquellas determinaciones que se dicen que se van a tomar, como se habló con los interinatos, la quita y la eliminación de algunos títulos? ¿Se ven resultados? Con los interinatos, mira, yo he sido un gran luchador de los interinatos y un gran atacante de la Asociación Mundial de Boxeo, que marcó una reducción marcadísima. Pero ahora aparece con los interinatos, y fíjate que en esto hay una opinión común tanto en Gilberto Mendoza, AMB, y en Mauricio Sulaimán, CMB. Cuando se unifica una corona, como se unificó la de Charlo con
con Brian Castaño, para sostener al campeón unificado, la única manera, o como lo está Canelo con el supermediano del CMB, para ponerlos más populares, si no se tiene un interinato al campeonato unificado, el campeón de las 4 coronas, que defiende una o 2 veces su corona al año, el campeón unificado, paraliza totalmente a los componentes del ranking de las 4 organizaciones. Entonces, se busca tener al campeón interino y que el campeón interino, al que le puede llegar a tocar 2 años de espera, acorde quien sea el desafiante inmediato de un campeón unificado. Las reglas dicen, juguemos un poquitito con el tema de Jermell Charlo, que se lesionó. El turno era para el campeón OMB, después vendrá para el retador del CMB, después vendrá para el retador AMB y después vendrá para el retador FIB. Hay 4. Entonces, para que todo ese circuito no quede vacío, el retador se convierte en el campeón interino de las otras instituciones. Y cuando pasó un campeón interino de uno como retador oficial, viene el campeón interino del otro, y viene el campeón interino del otro, y viene el campeón interino del otro, y se sigue manteniendo el campeón unificado con los 4 cinturones. Fíjate cómo fracasa, en cambio, con Josh Taylor. Josh Taylor tenía el campeón unificado de la categoría Welter Juniors, pero no quiso disponer de la aceptación de los campeones interinos como próximos rivales suyos y se quedó solamente con el de la OMB, que ahora volvió a postergarse su pelea con Catterall. Entonces, ninguna entidad lo esperó porque no hubo disposición del campeón unificado de aceptar a los campeones que se consagran interinos como sus próximos retadores inmediatos a medida que va girando, según como lo marcan las reglas del contrato. Ahora te toca con el campeón OMB, después con el campeón FIB, después con el campeón CMB o después con el campeón AMB. Es una teoría para escucharla, no sé si para aceptarla, pero creo que hoy, con 4 organizaciones, si no se acepta cuando hay un cinturón unificado, como el de Charlo, como el de Canelo, que se pueda llevar a cabo. Muchísimas gracias, Osvaldo, por ayudarnos a comprender un poco más, por ampliar también nuestros conocimientos, ¿no? Sobre de qué se trata y de qué se habla dentro de una convención boxística, que es mucho más que una selfie, ¿no es cierto? Mucho más que la Sí, sí, foto. se trabaja. Es ideal para ponerse al día. Ahí hay que hacer, mi consejo es de 9 a 12, eh, sala de novedades de boxeo, y a la tarde trabajar para uno. Si uno va a notero, notas; si va de reportajes, reportajes, relaciones públicas, contacto, pero no se puede perder la clase de la mañana. Es decir, sería como descartar el crecimiento de las novedades del boxeo. Después, si las reglas se aplican o no, todo depende, todo depende cada vez más al crecimiento y al aval de los países potencias y capitalistas que organizan el boxeo a aceptar o no las reglas del boxeo. Me voy, para no ser larguero, con esto último. La Comisión de Boxeo de Gran Bretaña, desestimó las reglas de la Asociación Mundial de Boxeo en la pelea del Campeonato del Mundo de Daniel Dubois con Lerena, con el sudafricano, título interino a Moebat. Dubois cayó 3 veces en el round, no se decretó el nocaut técnico porque British dijo: acá reglas AMB no corren. Y las reglas antes unificadas eran solamente en el ABC Rules de los Estados Unidos. O sea que hoy el peso y el poder decide sobre las reglas, decide sobre lo que se decide en las convenciones. Muchas gracias por la contundencia, Osvaldo. Listo, chau, chau, saludos.